Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida un día más, un sábado más a este programa Mujer para la Gloria de Dios. Mi nombre es Grace González. Gracias por acompañarnos a todas esas personas, a todos esos hermanos, hermanas en Cristo. Dios los bendiga. Y pues bueno, estamos un sábado más compartiendo la palabra de Dios. Un tema muy importante es arma de doble filo, redes sociales. Yo espero en el nombre de Jesús que muchas personas nos estén escuchando y que el Señor te dé fortaleza para que dispongas ese corazón. Y pues vamos. Quiero comenzar compartiendo esta palabra. Bueno, sin antes darte las gracias por acompañarnos a través de este ministerio radial, vidanuevaap.com. Es una página, te invitamos para que nos visites. Ahí hay más videos, más hermanos en Cristo, pastores compartiendo la palabra de Dios. Y esperamos tu visita, esperamos que te des una vueltecita por esta página, vidanuevaap.com. Bueno, pues quiero compartir con ustedes la palabra de Dios, comenzando ya con el programa, y lo podemos leer en el libro de Lucas, en el capítulo 8, versículos 17 y 18. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Quiero comenzar invitándote a escuchar aquí a través de este ministerio radial un programa que se llama Hablando. Es un programa muy interesante. Te invito a que pues lo escuches, te dispongas a escucharlo. Tiene temas muy importantes. El tema de hoy fue chisme, violencia laboral. Son temas muy importantes, es un tema muy importante. Te invito una vez más para que lo escuches. Yo lo estuve escuchando. Es las consecuencias del chisme. Hay chismes que sí, pueden provocar desgracias. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Es el Señor el que poco a poco nos va sacando de esas cosas del pasado que nosotros hacíamos cuando estábamos en el mundo. Es el Señor el único que nos puede convertir en otras personas. Y pues el chisme es algo muy delicado que pues sí puede provocar tragedias. Tenemos que tener mucho cuidado. Ahí oí unas palabras cuando dijeron la razón, ¿verdad? La razón por la que todo sale a luz. Pero la única razón por la que todo sale a luz es porque el Señor nos lo dijo ahí en su palabra. Por eso ese versículo en Lucas 8, en el capítulo 8, versículos 17 y 18, tenemos que tener muchísimo cuidado porque es el Señor el que todo saca a luz. Y precisamente como quise comenzar hablando sobre ese programa, porque de eso se trata este programa, este tema, es arma de doble filo, redes sociales. No sé si te ha tocado cuando has escuchado a alguien que diga, yo no tengo Facebook porque ahí se mueve el diablo. O algunos pastores que dicen, yo no tengo Facebook, yo no uso redes sociales, ni permito que mi congregación las use tampoco. Pero estamos mal porque el pecado no está en redes sociales, el pecado está en nuestro corazón. Entonces es dependiendo, ¿para qué vamos a usar redes sociales? Es como un instrumento, alguna herramienta. ¿Para qué la vamos a usar? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué intención? Sabes que redes sociales, yo no me había puesto a pensar en eso.
hasta ahora que estuve leyendo un estudio para compartírselo con ustedes, redes sociales, lo que significa redes. Lo que significa redes es cuando alguien nos atrapa, es una red. Entonces mi pregunta para ti, persona que nos estás escuchando, es: ¿por quién te vas a dejar atrapar en las redes sociales? ¿Por Dios o por Satanás? Tú eres la única persona que puede responder. Entonces, las redes sociales es donde nos despierta los sentimientos. Entonces, es la misma pregunta. ¿Cuáles son los sentimientos que a ti te mueven en las redes sociales? ¿Es Dios? ¿Es trabajar para la obra de Dios? ¿O es para caer en obediencia a Satanás? Vamos a compartir, quiero compartir contigo algunos beneficios. Es una hora lo que tenemos en este programa, se pasa el tiempo muy rápido, a mí se me pasa rapidísimo. De repente miro a mi directora que me hace señas que ya es tiempo, entonces tengo que cortar, aunque esté muy inspirada, tengo que cortar porque aquí en la radio el tiempo, pues tenemos que cuidarlo porque enseguida de nosotros viene otro ministerio. Vienen los chicos, los hermanitos de la casa del alfarero, entonces tenemos que platicar lo menos, no perder tiempo. Quiero compartir contigo beneficios del uso de redes sociales. Nosotros debemos de usar como cristianos, como iglesia, tenemos que usar las redes sociales como medio para testificar. Aunque nunca reemplazarán la prédica en el púlpito o en el altar, las redes sociales sí pueden ser un instrumento secundario para testificar de nuestra fe en Cristo. Ese es el medio, ese es el objetivo principal que debemos de tener nosotros como cristianos, como iglesia. Usar las redes sociales para predicar a Cristo, para testificar nosotros de todo aquello que el Señor hizo a nosotros. Y a través de nuestro testimonio, tú puedas entender que así como el Señor lo hizo con nosotros, igual también lo puede hacer por ustedes, por ti, persona que nos estás escuchando. Quiero compartir la palabra en Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, dice: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esa es la razón, ese es el objetivo principal que todo cristiano, que la iglesia debe de tener para usar las redes sociales. Sí, tal vez, claro, hay personas que no se han convertido, que siguen en el mundo y usan de una manera terrible las redes sociales. Es muy triste muchas cosas que uno ve ahí a través de Facebook. Facebook es la única red social que yo uso. Y precisamente yo la uso para compartir la palabra de Dios. Sí, cuando yo andaba en el mundo, pues yo tenía diferentes amistades. Caí en ese pecado de tener amistades que no debía, pero cuando el Señor vino y hizo esa transformación en mí, yo, gloria a Dios, yo cuido mucho las amistades. Aquí me agrego en mi Facebook una persona que inmediatamente me empieza a hablar como si yo fuera una persona del mundo, yo inmediatamente le digo la verdad. Si vamos a hablar como hermanos en Cristo, o me vas a hablar respetuosamente, está bien, podemos seguir teniendo esa amistad, pero si no, yo te voy a bloquear. ¿Por qué? Porque yo las redes, yo me dejé atrapar, yo caí en esa red del Señor Jesús. Pero sí hubo tiempo en que sí fui atrapada por la red que echó Satanás, pero gloria a Dios, todo eso ha cambiado. ¿Por qué? Porque yo dispuse mi corazón, porque yo anhelaba a mi Dios. Entonces,
Este programa, mujer, yo espero en el nombre de Jesucristo que toque tu corazón el Señor a través de este programa, de estas palabras, y empieces a reflexionar qué es lo que estás haciendo tú en las redes sociales. Otro de los puntos, de los beneficios del uso de redes sociales es pues para estar en comunicación con ya sea con nuestros familiares, hermanos en Cristo, con toda aquella persona que viva en otras naciones, que vive en el extranjero, pues personas que aún que vivan dentro de tu pueblo, pero pues que no estás ahí, y es estar en comunicación. Ese es otro de los beneficios de usar las redes sociales. Positivamente, los beneficios. Otro punto bien importantísimo como cristianos, como iglesia que somos, es para compartir la palabra de Dios y para ser discípulos en las naciones, porque para eso fuimos llamados. Entonces, a través de predicar el Evangelio de Jesucristo, estamos haciendo discípulos en las naciones. Ese es otro beneficio. Pues para ser de bendición, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Si decimos cristianos, si decimos que pertenecemos a la iglesia de Jesucristo, tenemos que compartir temas que edifiquen a la otra persona que está atrás de la pantalla, a través de la pantalla. Nosotros tenemos que ser de bendición y edificar a través de esos temas espirituales. Yo me he preguntado, leyendo todo este estudio que yo me traje para compartir con ustedes, yo me pregunté, no sé si han leído el libro de los Hechos, de Romanos, Corintios, no sé si han leído el apóstol valiosísimo, importantísimo, que fue el apóstol Pablo. No sé si has leído todo lo que él sufrió por amor al nombre de Jesús, por predicar al Señor Jesús. Yo no sé si tú has leído todo lo que él sufrió, todo lo que él hizo, cómo él se movía caminando o a caballo de un lugar a otro demasiado lejano, que se duraban días para llegar. Aún así, él lo hizo por predicar el Evangelio, y muchas almas fueron a los pies de Cristo a través de lo que hizo el apóstol Pablo. Entonces, yo leyendo este estudio, yo me pregunté, ¿qué más hubiera hecho el apóstol Pablo si le hubiera tocado vivir en esta era de la tecnología? Si el apóstol Pablo hubiera también podido usar las redes sociales para predicar a Jesús, el mismo Señor Jesucristo, llegar a tantas gentes a través de redes sociales, a través de la tecnología. Entonces, pues yo me pregunté, ¿qué más pudiera haber hecho el apóstol Pablo si hubiera vivido en estos tiempos? Sabes, hay veces que yo leo por ahí en los grupos de que dicen, el Señor Jesús nunca necesitó los diezmos, que esto no pasaba en los tiempos de Jesús, que esto otro no pasaba. Es que los tiempos han cambiado. Nosotros como seres humanos no podemos quedarnos estancados. Es caminar diariamente, pero pidiéndole al Señor cambios positivos. Nosotros no nos podemos quedar tirados atrás. Nosotros tenemos que ir como seres humanos, tenemos que ir evolucionando. Entonces tú, hermano, que tú has dicho, el Señor Jesucristo no necesitaba esto, que en los tiempos del Señor Jesús no se hacía esto o lo otro. Es que estamos en otros tiempos. El Señor Jesús no vivió en esta época, en esta era de la tecnología, ni los apóstoles ni nada, porque te imaginas qué no hubieran hecho si ellos tuvieran esta facilidad de seguir haciendo más discípulos y predicar la palabra de Dios en muchas naciones a través de las redes sociales. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. Las redes sociales es un arma de doble filo. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Vamos a leer un poquito de las desventajas del abuso de las redes sociales. En primer lugar, el desperdicio de tiempo.
Vamos a leer la palabra en Efesios capítulo 5, versículo 15 al 16. Mirad pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que aprovechar el tiempo que estamos sentados frente a una computadora, el tiempo que estamos ante un celular, una tablet. Tenemos que cuidar ese tiempo. ¿Por qué? Porque mira, cuando nosotros perdemos mucho tiempo frente a la computadora, aparentemente compartiendo palabra de Dios, aparentemente trabajando para la obra de Dios, por dar ese tiempo ahí en la computadora, en las redes sociales, nosotros tiramos tiempo que podemos compartir con la familia, atender el hogar, porque también tenemos que ser responsables como mujeres, tenemos que ser responsables como esposas, como madres, tenemos que ser responsables. Antes de sentarnos nosotros a la computadora a trabajar para la obra de Dios verdaderamente, es porque tiene que haber un orden en la casa. No nos podemos sentar a la computadora porque después de trabajar para la obra de Dios, después de compartir, de edificar, de estar en comunicación con hermanas que a veces que necesitan un consejo, un apoyo espiritual, ese tiempo pasa y uno se mete ya en otras cosas. Entonces, para que tú te metas a ocupar tiempo en las redes sociales, primero hay que ver qué está atrás de ti, tiene que estar todo en orden. Las redes sociales nos empapan de valores mundanos y ofensivos a Dios. Si algo no es para edificación, lo más seguro es que sea todo lo contrario, es para contaminarnos. Nosotros tenemos que usar las redes sociales para edificación. Si algo no es de edificación, va a ser todo lo contrario. Va a contaminar tu corazón, va a contaminar tu mente, va a contaminar tus acciones. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, si nosotros no estamos siendo de edificación, estamos siendo todo lo contrario, nos estamos contaminando, entonces estamos actuando como si nosotros fuéramos del mundo porque estamos haciendo lo que el mundo hace. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, mira, yo como cristiana, sinceramente te lo digo, yo no entiendo para qué un cristiano, para qué la iglesia usaría redes sociales si no es para predicar el Evangelio de Jesús, si no es para predicar a Cristo. ¿Tú te has preguntado eso? ¿Qué hace tanto una mujer cristiana en las redes sociales si nunca ves que está compartiendo algo espiritual, algo relacionado a la obra de Dios? ¿Tú no te has preguntado eso? ¿Por qué duras tanto tú mirando a una persona que dice ser cristiana en las redes sociales si no está nada en su muro, no hay nada nuevo, tiene días que no ha compartido nada? Y te lo estoy diciendo no porque yo me la pase averiguando qué hermana comparte o no, no, sino que así pasa. Así pasa. Entonces, uno se tiene que preguntar qué hace la hermana de madrugada conectada si no hay nada nuevo en su muro. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Otro de los puntos negativos es cuando usamos las redes sociales como abandono de las relaciones interpersonales. O sea, cuando dejamos de congregarnos, dejamos de evangelizar personalmente, frente a frente a la persona. Cuando no visitamos a los hermanos que tienen alguna necesidad de oración o apoyo espiritual, que están pasando por problemas, pero que nosotros,
lo queremos hacer a través de las redes sociales, pero no personalmente. Porque se nos hace más fácil hacerlo a través de las redes sociales que están frente a frente. Se ha perdido todo eso. Hay tantos comerciales en la televisión donde la familia se está comunicando a través del teléfono y están enfrente. Se ha perdido todo eso. Se ha perdido todo eso por las redes sociales. ¿Por qué? Porque se han dejado atrapar por la red que envió Satanás. En cambio, no se dejaron atrapar por la red que envió el Señor Jesucristo. Eso es muy triste, hermano, persona que nos están mirando. Eso es muy triste de que estamos en los últimos tiempos, estamos mirando con tantas desgracias. Yo me sorprendo, yo cuando miro todas esas cosas que están pasando en el mundo, es muy doloroso para mí. Es muy doloroso porque estamos en los tiempos en que el Espíritu Santo se está moviendo en todas las naciones. Se está moviendo por esas almas que le pertenecen al Señor. Pero muchas personas se burlan de estos programas que el Señor nos puso aquí frente a este micrófono, frente a estas cámaras, para gloria de Dios te lo digo. El Señor nos puso a muchos de sus siervos que hemos dispuesto en nuestro corazón, que lo queremos hacer, que le hemos dicho, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y nos ha enviado el Señor y nos ha puesto frente a micrófonos y cámaras para predicarte del Señor Jesucristo, para predicarte de su palabra. ¿Y qué hacen muchas personas? Lejos de poner un amén o Dios te bendiga, hermana, ponen caritas burlescas, se burlan, nos ponen palabras, nos escriben palabras ofensivas. Déjame decirte, persona, que yo te bendigo en el nombre de Jesús y te doy gracias, como te lo he dicho en otros programas, gracias por el tiempo que te das de poner esas caritas burlescas. Pero déjame decirte que no me estás lastimando a mí, no estás lastimando a aquellos predicadores que de corazón se ponen frente a micrófonos y cámaras para hablarte del Señor Jesús. No nos estás lastimando, nos estás ofendiendo a nosotros. No nos vas a condenar por esas ofensas que nos escriben, no nos vas a condenar al infierno o al cielo, no serás tú. Pero estás ofendiendo al Dios que te creó, al Dios que le plació que nacieras. Gracias a Él estás en este mundo. Pero igual yo te agradezco por tu tiempo y te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Pero dale, no critiques, dale la oportunidad a personas que de verdad sí se interesan por escuchar la palabra de Dios. Otro de lo malo de esas redes sociales, o de las desventajas de esas redes sociales, es cuando la gente busca popularidad, autopromoción. Es bien triste mirar a una persona cristiana, una persona que dice pertenecer a la iglesia de Jesús. ¿Cómo se quiere dar fama? La misma persona se quiere dar fama, vanagloria, porque es bien claro, es muy notorio que la gloria no se la están dando a Dios. Es muy triste mirar cuando en los grupos cristianos, aparentemente cristianos, cómo muchas veces caemos en discusión, juzgamos, criticamos. Si alguien escribe algo que va en contra de la palabra de Dios, a uno se le hace muy fácil de decirle, no, hermano, no es así, mira, la palabra dice así. Pero muchos no lo entienden, aunque uno le pega el versículo bíblico. Aún así, se siguen molestando y niegan que es así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que otras personas que están empezando en los caminos de Dios, que están empezando a conocer de Dios, de repente nos ven cómo hay división entre nosotros como hermanos. Y confundimos a esas personas nuevas en Cristo. Las confundimos. Porque dicen, no, es que si este es un grupo que se dice cristiano, pero aquí hay mucha división, hay mucha discordia, hay mucho problema.
critican, condenan, juzgan mucho, entonces no. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, persona que nos está escuchando, tenemos que tener mucho cuidado. Mira, si ves que alguien escribió algo que va en contra de la palabra de Dios, tú simplemente escribe tu opinión. Bueno, habrá muchos que se pondrán en tu contra, que te dirán cosas, pero lo mejor es ya no volver a participar ahí en este tema, porque es lo que pasa. Se nota la división que hay entre nosotros como cristianos, como iglesia. Se nota la división que hay entre nosotros, esa tibieza que hay en nosotros como cristianos. En las redes sociales se presta para maquillar de mentira la verdad. Pero te voy a decir algo, persona que nos está escuchando. La peor desventaja de las redes sociales para un cristiano, para alguien que dice que pertenece a la iglesia, es tomar en vano el nombre de Dios. Para mí es muy triste y muy doloroso. Y que el Señor me perdone, pero sí me molesta que personas que se dicen ser evangelistas, que se dicen ser hijos de Dios, que se dicen cristianos, que se dicen pertenecer a la iglesia de Jesucristo, qué manera de llevar una doble vida. Qué manera de llevar una doble vida pisoteando la sangre de Jesús. A mí me ha tocado que personas que diciéndose pastores, a mí me mandaban poemas eróticos, sexuales, y yo me molestaba y yo les decía el pecado que estaban cometiendo. Y o me tratas como tu hermana en Cristo, no me vuelvas a mandar esas cosas, me tratas como tu hermana en Cristo o te voy a bloquear. Y te voy a avergonzar públicamente, porque es lo que el Señor hace. Permite que el enemigo avergüence públicamente. Y ahí es donde nosotros de repente le abrimos un huequito a Satanás. ¿Por qué? Porque estamos pisoteando la sangre de Jesús, estamos llevando una doble vida a través de las redes sociales. Que no se ponen a pensar que se dicen cristianos, se dicen evangelistas. Y no se ponen a pensar, se puede engañar a la gente que está al otro lado de la pantalla, pero a Dios no. El Señor conoce todo lo más secreto, lo más profundo, lo más íntimo de nosotros. El Señor lo conoce. Entonces, ¿de qué nos sirve, señores? ¿De qué nos sirve maquillar la mentira de una verdad que no existe? Entonces de repente abrimos ese huequito a Satanás, se metió, se instaló en nuestras vidas, se instaló en nosotros. ¿Y qué pasa? Se nos vienen enfermedades, se nos vienen problemas económicos. Satanás levanta a nuestra familia contra nosotros. ¿Por qué? Porque no hemos cuidado nuestros frutos. No hemos cuidado nuestras acciones, no hemos cuidado nuestra manera de ser. Y se nos hace muy fácil decir, es que yo soy muy sincero, es que yo le digo la verdad, es que yo tiro pedradas. No, señores, no. Si nosotros decimos ser cristianos, si decimos pertenecer a la iglesia de Jesucristo, tenemos que tener mucho cuidado. Porque el Señor nos manda a poner una mejilla y la otra y la otra y la otra. Las veces que tengamos que hacerlo. Ahora es verdad, no como cristianos, porque somos cristianos, vamos a ser pisoteados. Tampoco, el Señor no quiere tampoco que seamos así, no. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Hermanos, persona que me estás escuchando, tenemos que tener mucho cuidado. Cuidar nuestras acciones y nuestros frutos a través de las redes sociales. Mira, a través de la pantalla se nos es bien fácil engañar a la gente. Pero hay un Dios que cuando tú estás escribiendo algo, cuando tú estás
estás chateando, estás escribiéndote con otra persona, ahí está el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo. ¿Quieres entristecer al Espíritu Santo para que se vaya, se aleje de ti? Yo no lo quiero entristecer. Por eso tengo que cuidar mis acciones, lo mejor que yo pueda hacer las cosas, lo mejor, porque yo necesito la protección de mi Dios, yo necesito la guía del Espíritu Santo, yo necesito la instrucción del Espíritu Santo. Entonces, yo, aunque aquello que el mundo me está ofreciendo, aunque me guste, pero no, yo lo tengo que abandonar. Porque es mejor lo que el Señor me está ofreciendo. Salvación, salvación de mi alma, una vida eterna de salvación. Mientras que el enemigo es momentáneo, toda aquella riqueza que estás viviendo. Y ni siquiera porque no te lo cumple, porque es un mentiroso. Entonces nosotros tenemos que cuidar, que tener muchísimo cuidado. ¿Qué es lo que estamos haciendo en las redes sociales? Yo te pido, hermano, hermana que me estás escuchando, que dices ser cristiano y que dices pertenecer a una iglesia, no sigas pisoteando la sangre de Cristo. No te sigas burlando de Dios, porque Dios no es burla de nadie. Tenemos que ser bien sinceros y la verdad siempre al frente. Como dije hace un momento, para mí es muy doloroso conocer a personas cristianos que se dicen ser cristianos, que todavía ahí en sus muros de Facebook ponen que son evangelistas, que son hijos de Dios. No lo son nada. No lo son. ¿Por qué? Porque otro de los gravísimos errores que cometemos, que decimos estamos predicando la palabra de Dios, nos ponemos frente a un micrófono y frente a una cámara y estamos predicando algo que no llevamos, una vida que no llevamos. Estamos predicando una vida en santidad y en obediencia a Dios. Así lo estamos predicando frente a las cámaras. Pero no es verdad. Estamos llevando una doble vida. Y lo peor de todo, Satanás levanta a la familia contra nosotros. Esa familia que sabe de nosotros que estamos llevando una vida doble. Estamos diciendo que estamos predicando la palabra de Dios, pero por el otro lado subliminalmente estamos obedeciendo a Satanás. Estamos llevando una vida doble. Y Satanás levanta a nuestros familiares, aquel familiar que supo los errores que yo cometí en mi pasado y que los sigo cometiendo. Pero no quiero, me están lastimando, me están haciendo sufrir, me están haciendo llorar. Pero es que yo estoy dando motivos. Yo estoy dando motivos porque se nos olvida que aquella persona con la que estamos chateando a través de una pantalla no nos conoce personalmente. Y yo le puedo hablar bien suavecito de Dios. Yo puedo aparentar una vida grandísima, una vida en santidad y en obediencia a Dios, porque frente a una cámara todo se es fácil, porque se maquilla la verdad. Se maquilla la verdad. Es bien fácil, pero no se te olvide y recuérdalo muy bien, que de Dios nadie nos podemos burlar. Y como dice en el versículo, como lo leí ahorita, quiero compartírtelo otra vez, recordándote, no sigas pisoteando la sangre de Cristo, no te sigas burlando de Dios. Porque muchas veces estamos pasando por cosas terribles y todavía tenemos la desvergüenza, se puede decir, de preguntarle al Señor por qué. ¿Cómo que por qué? Cuando vayas y te acuestes así, pongas tu cabeza sobre la almohada, ponte a reflexionar. Mira a tu alrededor qué es lo que estás haciendo. ¿Para qué estás usando tus redes sociales? En el libro de San Lucas, en el capítulo 8, versículos 17 y 18, dice: porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado,
ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mira pues cómo oyes, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. ¿Tú has querido ser un evangelista de verdad? ¿Tú anhelas ser un hijo de Dios de verdad? ¿Tú anhelas tener ese Padre maravilloso, ese Padre celestial? ¿Tú lo anhelas de verdad predicar al Señor? Entonces cuida muy bien lo que haces. Porque si estás llevando una doble vida, todo se te va a quitar, dice la palabra. Aún eso poquito que tienes, también se te va a quitar. Tal vez estás pasando por grande dolor, por muchas lágrimas. Yo compartí con ustedes en este programa la semana pasada, el sábado pasado. Yo pasé por pruebas, y de repente, fue el Espíritu Santo el que me hizo recordar. Abrí puertas. ¿De qué manera las abrí? Confiándome en que yo estoy haciendo las cosas como el Señor me manda hacerlas. Yo estoy leyendo la Biblia, yo oro, yo guerreo. Pero ¿y los que están alrededor de mí? A pesar de que yo le pido al Señor todos los días. ¿Y por qué le pido? Si es algo que el Señor ya sabe, que es la promesa más grande del Señor. No temas, yo estaré contigo. En el mundo tendrás aflicciones, dijo el Señor Jesús. Pero confía, yo vencí el mundo. El Señor ya venció al mundo, puso a Satanás bajo nuestros pies. Entonces yo me confié de que yo estoy haciendo las cosas que debo de hacer, pero los que están a mi alrededor no. Y a pesar de que yo todos los días, Señor, guarda a mis hijos, a mi esposo, guarda a mi familia, a la familia de mi esposo, a nuestro nieto, pero yo me confié. Entonces, en ese tiempo de que yo me confié, yo me senté, entra el enemigo. Y de repente empieza a traer muchos problemas, discusiones. Entonces yo me pregunto por qué. El Espíritu Santo me hizo entender. Entonces es lo que yo estoy compartiendo contigo, mujer que nos está escuchando, a toda persona que nos esté escuchando. Tenemos que tener muchísimo cuidado para qué usamos las redes sociales. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Mira, ha habido mujeres que se han comunicado conmigo, me piden oración para que el Señor restaure sus matrimonios, y yo me uno en oración, y yo le creo al Señor, porque el Señor puede y quiere restaurar matrimonios, porque desde el principio de la vida es el plan del Señor, sigue siendo el mismo plan, restaurar matrimonios, regresar hijos pródigos, regresar esposos que se han ido del hogar, regresar esposas que se han ido del hogar. Ese es el plan de Dios. Mientras que el plan de Satanás es destruir matrimonios, porque es bien sabido que al destruir el matrimonio se destruye la familia. Los hijos adolescentes empiezan a agarrar cada quien su camino, los hijos pequeños empiezan a cambiar su actitud, en la escuela no dan el mismo rendimiento. De una manera o de otra, también se afecta a los niños, aunque sean pequeños, aunque sean bebés. Los niños salen afectados cuando hay divorcio, cuando hay separación de la pareja. Entonces, el Señor restaura, quiere y puede hacerlo. Entonces, cuando vienen a mí mujeres pidiéndome, hermana, oración, yo me uno a ellas y le creo. De repente me da por entrar, ¿quién es esta hermana que me está pidiendo esta oración? Me meto, empiezo a ver fotos, aquí está, porque el Señor ha pasado tanto tiempo y porque el Señor no responde, porque el Señor no regresa al esposo, porque el esposo sigue con esa otra mujer. Ahí está la respuesta. La respuesta está en que no llevamos una vida en santidad y en obediencia a Dios. No oramos, no ayunamos, no guerreamos, no declaramos, no profetizamos,
no actuamos en fe. Yo ya te lo he compartido en otros programas. Yo pasé por ese problema. Mi esposo regresó a Venezuela. El Señor me estuvo hablando en Deuteronomio 8:2. Me estuvo hablando y yo no lo entendía hasta que pude entenderlo. El Señor quería que yo regresara a Él. Y regresé como hijo pródigo, regresé a mi padre. Y me recibió y me ayudó y restauró. Al principio fue difícil porque cuando el Señor restaura no es tan fácil. No es color de rosa. Cuando el Señor restaura un matrimonio, una relación, al principio no es fácil. ¿Por qué? Porque el enemigo está furioso. El enemigo está furioso que el Señor restauró y que esa pareja otra vez está unida. Entonces, más fuertes que nunca tenemos que estar en Cristo. Tenemos que darle lugar a Dios. Hermana, si el Señor te ha restaurado tu matrimonio, pídele mucha fortaleza al Señor. Por todo lo que esté de tu parte, pídele a tu esposo que te ayude. Y los dos guerreen juntos. Porque va a venir el enemigo. Y si han regresado, si el Señor les restauró su relación, su matrimonio, pero ustedes no están fuertes en Cristo, ustedes siguen sin darle lugar al Señor, va a venir el enemigo y de un soplido los va a volver a separar. Yo les pido que si el Señor ha restaurado, fortalezcanse en Cristo. Guerreen, oren juntos, oren o separados, pero oren. Ayunen, mira televisión cristiana, empápate de la palabra, declara, profetiza. Profetiza y declara las bendiciones que el Señor ya te dio, esas promesas bíblicas. Arrebátalas, recíbelas y ponlas en práctica, pon en práctica la palabra de Dios. Entonces, como te iba diciendo, esas mujeres que se comunican conmigo, que me piden oración, apoyo espiritual, sí, se los doy, porque para eso el Señor me puso en este camino. Para eso el Señor me levantó para hablarte a ti, mujer. Y es una bendición, es un gozo para mí, gloria a Dios. Pero me meto, miro fotografías, y aquí está la respuesta porque el Señor no ha respondido. Miro fotos, me da mucha tristeza porque miro fotos, cómo se visten, miro actitudes en las fotos, miro comentarios, que me entra otra persona, ese marioneta enviado por Satanás, piropea esa foto, la dueña de la foto le contesta muy sexy, muy romántica. Aquí está la respuesta porque el Señor no responde. Estamos llevando una doble vida a través de las redes sociales. Es por eso que el Señor no responde oraciones. Tenemos a un Dios fiel, a un Dios que su plan principal es restaurar familias, restaurar matrimonios, unir familias, bendecirnos, cumplir sus promesas bíblicas en cada uno de nosotros. Pero la respuesta está ahí, que nosotros queremos llevar una doble vida a través de las redes sociales y no podemos seguir pisoteando la sangre de Cristo. Tenemos que tener mucho cuidado. Sobre todo ahorita estamos en tiempos en que el enemigo está destruyendo por todos lados. Está destruyendo sobre todo, pone el espíritu de homosexualismo y lesbianismo a mujeres. A ese no le importa la edad de la persona. Yo me he impactado como personas famosos, mujeriegos, me refiero a artistas, mujeriegos con hijos aquí, hijos allá, de repente salen del closet y resulta que son homosexuales, son gay. Y artistas que dejaron el mundo para entrar a los caminos de Dios y de repente les fue mal porque ahora como cristianos ya no tienen el mismo dinero, ya no es lo mismo y han regresado al mundo. Yo me he sorprendido tanto y es triste y doloroso. Entonces yo me pregunto, si yo como ser humano pecadora que cometo errores todos los días, siento lo que siento cuando veo eso, ¿qué sentirá Dios? Me pregunto yo. ¿Cómo de que habían dejado el mundo, entraron en los caminos de Dios, se convirtieron en cristianos, se bautizaron
y resulta de que no les fue bien, ya no ganan el mismo dinero y regresan otra vez al mundo y peor que como andaban antes. Hermosas voces, que esas voces deberían de ser usadas para alabar, para cantarle al Señor. Y me da tristeza ver que regresaron al mundo peor que antes. Qué manera Satanás de destruir a las personas. Pero es verdad, cuando nosotros tenemos ya el sello del Espíritu Santo, nada nos hace regresar al mundo. Pero cuando entramos en los caminos de Dios falsamente, con una fe falsa, el enemigo nos saca fácilmente y nos regresa al mundo y nos destruye. Porque decidimos no querer nada con Dios y somos presa bien fácil de que el enemigo nos destruya, porque nos sacó del camino fácilmente, nos volvió a meter al mundo y donde les está dando todo aparentemente esas riquezas y me da mucha tristeza ver a esas personas peor que antes. Las he mirado como bien maquilladas, con sus pelos rubios, con esos vestidos tan cortitos, siendo personas de casi ya pegándole los 60 años. Pero esa es la manera cuando nosotros abrimos puertas al enemigo. Esa es la manera que tiene ese de destruir tan fácilmente. Cuando nosotros pues nos soltamos a que ese haga lo que quiera, si nos quiere destruir, matar, y eso es lo que por lo que él está en el mundo. Bueno, pues ya me hicieron la señal, ya se está terminando el tiempo. Vamos a seguir hablando de esos temas importantes. Una vez más, persona que nos estás escuchando, cuida muy bien lo que estás haciendo en las redes sociales. Para Dios no está nada oculto, no está nada oculto. No le des lugar al enemigo. Mira, nosotros como iglesia, como cristianos, tenemos que estar ahí donde están esos peces. Nosotros tenemos que tirar esa red en donde están esos peces. Nosotros tenemos que ser pescadores de hombres. Pescadores de hombres es lo que nosotros tenemos que ser. Y bueno, pues yo te invito a que te dejes atrapar por la red del Señor Jesucristo. Él es la red. Déjate atrapar por Él y conviértete también en esa red, que atrapes a todas esas personas para llevarlas a los pies de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. No es buscar fama para nosotros, vanagloria para nosotros. Es dar a conocer al Señor Jesucristo, predicar su palabra. Te doy gracias por acompañarnos este sábado, esta tarde. Muchísimas gracias. Mi nombre es Grace González y te espero el próximo sábado con un tema diferente. Dios te bendiga.